acá está. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a presentar la simulación del proyecto de hidráulicos. Una consideración que se toma acá es que estamos grabando encima de lo ya grabado, de la simulación que ya hemos hecho, porque cuando teníamos el TIA Portal abierto junto al Zoom, se congelaba. Entonces, para ahorrarnos ese problema, estamos grabando y explicando encima de lo que ya se ha grabado. Primeramente, bueno, por acá se tiene, vamos a comenzar con la explicación del código ladder, donde básicamente tenemos el método setReset paso a paso. Entonces, bueno, comenzamos por el segmento 1, donde se tiene el start, se tienen las condiciones iniciales y pasado eso se procede con S1. También se tiene una memoria start 2 para poder activar la secuencia desde la SCADA. Acá, bueno, tenemos el segmento 3, pero antes vamos a explicar el segmento 2 rápidamente. Acá se tiene la llegada la señal del sensor optoelectrónico, el primerito, que una vez que se pulse 4 veces, se conmuta este contador y se continúa con el contacto K1, que básicamente setea S2 y resetea el start y el S1. Después el segmento 4 hace la más, que luego activa el segmento 5, donde se setea el A menos y se resetea el A más. Luego en el segmento 6, bueno, esperamos a la señal del sensor optoelectrónico, el segundo, que es el SO1, que detecta la llegada de los envases y se setea el B+, para detener el movimiento del envase. Después, en el segmento 7 y el 8 se hace C+, C- para poner la tapa a los envases. Después, en el segmento 9 se hace el B-. Después se detecta la señal del tercer sensor optoelectrónico, que es el SO2, y se hace D+, donde se baja la pinza y luego en el segmento 11 se setea la pinza. Luego en el segmento 12 hacemos el D- para recoger todo el envase. Y bueno, a continuación mi compañero les explica lo que queda del código ladder. Bueno, continuando, segmento 13 lo que hace es F+, o sea, extiende vástago de F. Segmento 14 hace D+. Segmento 15 resetea P, lo que significa que la pinza ya no está succionando nada. El segmento 16 lo que hace es D-. Segmento 17 básicamente hace F-. Y el segmento 18 confirma de que el vástago de F ya llegó a su posición inicial. El segmento 19 lo que hace es nuestra lógica de stop. Tenemos dos stops, uno es el real físico y otro es de HMI. El segmento 20 lo que nos dice es nuestra lógica de reset. Digo, de igual manera tenemos dos contactos, uno físico real y otro de HMI. Y bueno, continuando con la lógica de nuestro reset, básicamente lo que se hace es setear A-, B-, o sea, básicamente hacemos que todos nuestros cilindros vuelvan a su posición inicial. De igual manera, reseteamos cada uno de los pasos que utilizamos en todo nuestro diagrama, incluyendo el S20, y reseteamos cada una de nuestras memorias de HMI, como puede ser el Start 2 y el Stop 2. Bueno, ahora veremos la simulación en FluidSim. Bueno, entonces aquí podemos ver la pantalla del FluidSim. Le damos Start al circuito y esperemos que los sensores detecten 4 veces la pelotita. Entonces se llenan los envases y el cilindro A se desplaza, empujando el envase. Después
se va a activar el otro sensor y B hace B más porque detiene los envases para que sean sellados por cuando se haga C más, se tapan los envases y después va a ser C menos. Ya una vez que fueron tapados, se hace B menos permitiendo el desplazamiento de los envases. Después se activará el otro sensor, el cual indica que los envases están debajo de la pinza. Entonces vemos que el D hace D más porque desplaza la pinza hacia abajo. Entonces se activa mediante la válvula que controla el accionamiento de la pinza y la pinza empieza a succionar. Entonces tiene los envases y D hace D menos. Entonces ahora veremos F que hará F más con todo y la pinza succionando. Y después de ello vemos que la pinza, que D se tiene que hacer D más y la pinza dejará de succionar, entonces hace D menos y después F regresará a su posición inicial, F menos. Ahora comprobaremos el funcionamiento de los botones Reset y Stop. Entonces activamos otra vez Start, activamos los sensores, hacemos la cuenta de 4 veces para que el cilindro A se desplace. 1, 2 y A se desplazó. Hizo A más, entonces el envase se está desplazando por el medio de la faja. Se activará el sensor 2 y B hará B más, deteniendo el envase. Ahora procederemos a darle stop para detener el proceso y verificamos que si a pesar de activar el sensor 3, vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque es necesario activar reset. Entonces todo vuelve al inicio. Bueno, continuando con la presentación, se les hará una pequeña simulación del HMI. Algunas cosas para tener en cuenta acá son que los bloques verdes representan que el actuador o el sensor se encuentra en este caso no conmutado, o sea que se encuentran retraídos, la válvula aún no se ha activado. Cabe resaltar también que acá se verá realmente el funcionamiento del puenteo de las variables que se realizó previamente en el código ladder. Entonces, ahora empecemos con presionando el botón Start y esperando las 4 cuentas que representan las pelotitas. Una vez que se llega a la cuarta, A se extiende y seguidamente se retrae. A continuación, tiene que esperar a que el sensor 2 se acomute o se active para que B se alargue y C pueda colocar las tapas. Mientras B está reteniendo los envases, C ya puso las tapas y a continuación C se retrae y B igualmente se retrae dejando el pase libre para los envases. Finalmente el sensor optoelectrónico número 3 se activa haciendo que D más se estire para que pueda estar cerca a los envases y la pinza también se active para que esté succionando constantemente al envase y no lo suelte. Seguidamente, D se retrae con la pinza en todo momento activa, debe resaltar, para que vaya al otro lugar de la faja, esto mediante el eje de guía lineal, el cual se encuentra activado como se puede observar, el rectangulito rojo. Una vez que llega al otro lado de la faja, el D se activa, P se desactiva, la pinza se desactiva dejando caer el producto y D regresa a su posición inicial con la pinza desactivada y F también vuelve a su posición inicial. Bueno, eso sería todo el funcionamiento del HMI. Cabe resaltar que al no poder simular los sensores optoelectrónicos con el pase de los envases, nosotros procedimos a hacer la simulación de estos a través de botones. Acá también se pueden observar que
para que el sistema logre funcionar, tiene que presionarse sí o sí Start, porque de otra manera el sistema no va a funcionar como se logra observar. Se presiona cuántas veces, más de 4 veces el sensor optoeléctrico 1 y no conmuta nada, ningún actuador. Esto es porque no se presionó Start. Listo. ¿Cuánto tiempo hicimos? 10 y 20.